Muy, pero muy buenos días. Esto es La Divina Fauna. Tenemos el gratísimo placer de tener con nosotros a pues, una profesional de la literatura, eh, candidata a doctora, si no me equivoco, eh, nuestra amiga Karina García Albadiz, directamente desde Chile, Santiago de Chile. Eh, bueno, ella ha vivido toda su vida en Valparaíso, que es una de las ciudades también que más quiero, porque pues cada año vamos para allá. Este último año o estos 2 últimos años no hemos ido porque, bueno, llegó la muerte de la familia y murió papá y mamá de mi señora, en fin, ya fue para allá. Había cosas que acá me detuvieron para ir. Pero bueno, ella es de Valparaíso. Por ahí leí, porque me puse a leer tu libro, llegué que hasta la página 135, empecé a leerlo. Y bueno, algún adjetivo del Valparaíso de mi amiga Karina es que es un paraíso infernal o algo así. Bueno, El Valle del Infierno, el claro, infierno como lo ahí fue Cuba. en el plano, ¿no? Bajar al plano ahí en una ciudad que además también habla Karina de que está reconocida por la UNESCO, Patrimonio Mundial Universal de la Dudoso, UNESCO. un Y patrimonio dudoso. ella también dice eso. Bueno, hablando con un amigo que tú debes de conocer, eh, el Neco, que tiene un restaurante por ahí, él hablaba de que eso de que Valparaíso es monumento mundial reconocido por la ONU, pues son 3 o 4 edificios y una calle nada más, dice, los demás o cualquier otro pueblo, ¿no? Yo quiero antes de nada leer pues el currículum de aquí nuestra amiga y su producción de 20 años, porque estamos festejando 20 años de escritura de Karina, este amigo Alejandro Nazaret, poeta guatemalteco que hoy nos acompaña. 20 años, pues como dice la canción, no son nada, ¿no? 20 años no es nada, pero sí es mucho. Es un cuarto de vida, más o menos, digo, calculando a ojo de buen cubero. Quiero leer su currículum. Aproximadamente 20 años de escritura se reúnen en estas páginas. Karina García Albadiz, poeta, crítica y gestora cultural, muestra la extensión y complejidad de su producción, la cual abarca la poesía, relatos, crítica cultural y teoría literaria, en una conformación muchas veces híbrida y transdisciplinaria, propia de una poética en sentido amplio, que es un concepto que Karina acuña y que lo regala a los demás, ¿verdad? La poética en sentido amplio, que en un momento nos dirá más adelante, no precisamente inmediatamente, que entendemos por la poética en sentido amplio. Sigo leyendo la currícula. La disposición cronológica de sus textos nos permiten visualizar una trayectoria que parte con una poesía más naturalista en De Bosque Coronado, que sin embargo ya prefigura los cambios en la voz poética de sus textos siguientes hacia una tematización de los cruces histórico-políticos con las vivencias de la infancia y adolescencia, como también una búsqueda constante por nuevas formas de expresión. A través de una conciencia crítica y desnudadora, García Albadiz deconstruye la falsa conciencia del Chile en dictadura y revela las complicidades valóricas inmiscuidas en el tejido institucional de la sociedad, la familia, el colegio, la iglesia y la cultura. Este mismo impulso profundamente crítico lo vemos en sus artículos y ensayos que nunca renuncian a un potente lenguaje metafórico y personal. Una cuartilla que nos deja ver 20 años de trabajo. Karina del Carmen García Albadiz, chilena. Y bueno, leeré en un momento más también pues toda su obra, todo lo que ha hecho en revistas, poesía, ensayos, crítica, en fin. Dale la bienvenida, Alejandro, a tu amiga, ahora nueva amiga chilena. Hola, Karina. Hola, hola. ¿Cómo estás? A un muy buen Bien, poeta. Estás saludando a un bien, un muy buen poco. poeta guatemalteco. Me da mucho gusto, Guatemala. me da mucho gusto saludarte.
conocerte y tener aquí en el programa a una creadora disciplinada dentro de la poesía, ¿no? Y dentro del arte literario. De verdad me da mucho gusto conocerte. Bien, Sí, bien, gracias. bueno, tú ya la conocías, Alejandro, nomás que estaba ella en segundo plano la última vez que la vimos. Estaba Rodrigo, su esposo, presentándonos el libro La República Ardiente, ¿te acuerdas? Ella lo acompañaba. La Ahí lo, República Ardiente. Sí, ahí sí, lo, tú estuviste, ¿verdad, Alejandro? parece que no. Ah, no estuviste No, en la República Ardiente. pero Ah, sí bueno. vi el programa. Sí vi el programa, sí. Ah, lo viste, pero no estuviste Sí, bien. Bueno, sí. a ver, quiero acabar de leer de una vez esto para ya entrar con ella en la plática. Poeta, editora y profesora de castellano, magíster interdisciplinario en estudios humanísticos y doctorada en literatura. Vámonos. Saludos, doctora. Editora de la revista digital Botella del Náufrago, con el cual ya lleva lanzado 26 números para la difusión vía web. Ha publicado De Bosque Coronado, Ediciones Suicidas, Valparaíso, 2009. ¿Dónde está la nuez para la ardilla? Grupo Casa Azul, 2013. Y el libro de artista Jardín de Epicuro, producido con el artista chileno Patricio Bruna, en 2015. Creadora del proyecto Plexo América. Nuestra amigo Alejandro ha recorrido varias ciudades de nuestro país y de Venezuela, y no sé, a Cuba, no sé de dónde ha ido más, pero ha recorrido. Creadora del proyecto Plexo América, poesía y gráfica Morelia, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2013, Fondo de Cultura, 2013. Plexo Perú, también he estado en Perú. Poesía y gráfica Perú-Chile, Editorial Quimantú, Santiago de Chile, 2014. Plexo Sur, poesía y gráfica de Concepción, Temuco, Valdivia y Valparaíso. Editorial Segismundo, Santiago de Chile, 2016. Plexo América, poesía y gráfica Chiapas, Chile. Casa Azul y Arte Sanamente, Santiago de Chile, 2018. Plexo América, poesía y gráfica Uruguay, Chile. Casa Azul y Academia de la Costa, Santiago de Chile, 2018. Plexo América, poesía y gráfica Venezuela, Chile. Editorial Páramo, Santiago de Chile, 2019. Y actualmente prepara su obra reunida bajo Páramo Editorial. Fundadora del proyecto Páramo junto al editor y poeta chileno Rodrigo Suárez, Pemjian, y al poeta y mediador cultural venezolano Simón Zambrano. Y aquí está su página, www.proyectoparamo.wordpress.com. Facebook Páramo Editorial. Bueno, pues en estas dos cuartillas se encierran 20 años de trabajo. Y bueno, tenemos el placer de tener aquí a Karina. Karina, no sé, yo estaba pensando al leer tu obra que hay un hilo negro que la atraviesa de nihilismo, ¿no? Pero además hay también otro signo que es el del epicureísmo. Tienes una obra donde hablas del jardín de Epicuro. Entonces ahí hay una combinación, ¿no? De la nada a la vida que se disfruta, que se celebra y que lleva uno hasta sus últimos días, con la jubilación. Ahí entra la cosa de Epicuro. Entonces, te digo, yo hubiera leído todo el libro, pero la verdad que me quedé dormido como a la 1:30 de la mañana. Ya no pude acabar de leerlo, pero voy a seguir leyéndolo desde luego. Claro. ¿Qué dices de tu defensa después de haberte dicho nihilista, Karina? Ah, sí, es algo raro, o sea, es algo que también me ha dado vuelta. Pero primero lo que quería decir es que ese texto de presentaciones de Simón Zambrano, que los venezolanos nos vienen ayudando harto en este último tiempo con Páramo, y que soy doctoranda, quiere decir que estoy haciendo mi tesis de doctorado en literatura, todavía no me recibo, porque después me pelan de que ya me recibí. Y lo otro es que sí, yo creo que en el fondo, claro, si solamente fuera como una oscuridad, ¿no?
pero creo que en el libro están también los escritos de México, están también más allá de la reseña, los textos críticos, entonces también está esa, como encontrar cierta pasión, cierto sentido o cierta significancia también a lo que estamos haciendo, pero en la vida, pero siempre con mucha honestidad. A mí me gusta mucho lo desgarrado, lo descarnado, es decir, partamos como de la verdad, de esa honestidad, y de ahí podemos como seguir hablando. Entonces, lo que tú decías, pues parto ahí como digamos, toda la obra reunida es prácticamente un sarcasmo, porque es muy pretencioso también decirlo, es como hacer las memorias de uno a la edad que uno tiene, es como que en el fondo, pero ¿por qué? Porque fue tan difícil publicar que mi obra quedó desperdigada en muchos lados. Entonces yo quise verla totalmente, verla integralmente y medirme también con esa obra. Entonces, de alguna forma es porque yo hago que las cosas pasen, yo construyo mi vida, yo la invento, a pesar de todo lo que significa vivir en este mal país para mí, porque la gente de afuera y todo lo tiene idealizado, pero nosotros tenemos, no sé, por 30 años de silencio, una revuelta muy fuerte el año pasado, con una pandemia ahora y todo, y todas las problemáticas de los países latinoamericanos. Y por eso también venía un poco cansada en relación a ayer que lanzamos Plexo América, porque ahí faltó también el Plexo América Poesía y Gráfica Colombia-Venezuela. Es primera vez que el libro se hace virtualmente y que se diseña en Venezuela con Editorial Castalia, y son 8 títulos ya de Plexo América. Entonces yo tengo por ahí que yo soy eso, Plexo América más mi obra reunida. Es como decir, como a uno preguntarle cuál va a ser el aporte de uno en este tiempo, ¿no? Entonces construimos un centro de investigaciones poéticas y ellos son como la mitad de mi vida, que son 10 años, Casa Azul. Y los otros 10 años es la construcción también de distintos textos. Entonces quise poner en esa obra reunida, darle una continuidad a Casa Azul con Páramo, y por otro lado decir, bueno, si mi obra está desperdigada, vamos a sacar también mi obra reunida. Entonces, es ambicioso, pero también yo creo que me lo merecía, porque en el fondo Plexo América, después de 8 títulos, sacar mi obra quiere decir que ya yo no me he salvado sola, sino que también he abierto el recambio de nuevos poetas, de nuevos gráficos, porque es poesía y gráfica. Entonces, es un esfuerzo enorme. ¿Tienes un chat ahí? Ya, habla. Bueno. Ahí sí. Se movió algún alambre aquí. Bueno, ¿en qué estábamos? Yo estaba diciéndote, Karina, que a la hora de hacer la realización del libro de tu compañero, ustedes acá decían, bueno, ya hemos hecho muchos libros de todo el mundo, ¿no? Ahora falta hacer los nuestros, y eso es válido, desde luego, ¿no? Claro. O sea, un promotor cultural que a la vez escribe y que nunca presenta su trabajo por estar haciendo el trabajo de los demás, o sea, publicándolo, bueno, pues ya se merece, ¿no? Que salgan a la luz. No, y lo otro, disculpa, que uno se legitima con los poetas y con los gráficos, uno haciéndolo también. O sea, yo creo que el editor se deja de lado por otros, pero es bueno en ese sentido estar en manos de un poeta, no solamente de un editor. Entonces, nos ha costado sacar nuestra obra, pero también tenía que decantar la de Rodrigo más chiquitita, y es su primer libro. Y en mi caso era una recopilación más que nada lo que yo quería hacer. Sí. Además, eso, un texto muy limpio, muy elaborado, muy bien, muy poético. Como si no, ¿verdad? Si estás haciendo análisis literario, haciendo crítica, tus narraciones, ¿no? Tus postales, en fin. Yo aquí he apuntado en varias hojas lo que he venido leyendo de tu libro. Todos llevamos un muerto adentro, lo adoptamos. Pero enseguida dices, todos llevamos un ángel adentro. O sea, ahí el claroscuro de tu poesía.
Sí, esa poesía más naturalista todavía cree en el bien y el mal, es de principiante y tiene 3 textos que son buenos, los demás yo considero que no son buenos, pero lo quisimos publicar, Rodrigo es el editor y me convenció para que lo mostrara y mostrara también mis malos textos, pero a mí me gusta La muertera y El quién. Creo que ahí lo que tú dices cuando te quedas ahí, y es el gran homenaje a Reinaldo Arena. Reinaldo Arena tiene Los heridos, ¿no? Y hay un epígrafe ahí de Los heridos, entonces es un homenaje y yo trabajaba ahí con la sangre, con el cuerpo, estaba este tema de me adopta el cuerpo a mí, o sea, el muerto a mí, o en el fondo yo estoy adoptándolo. Era una pregunta y que yo me hacía. Y de Bosque Coronado es construido desde el oficio de cobrador. Yo hice cobranzas arriba. No cobré nada, pero trabajé en una empresa de cobranza arriba en Valparaíso arriba, y me iba y me ponía a conversar con la gente, buscaba los aromos, por eso está también el aromo ahí, y me colocaba a escribir. Entonces ahí ya en el 98 yo ya venía produciendo y costó hasta el 2009 que pude sacar un texto súper chiquitito, son como 18 poemas. Entonces, eso se sacó en 50 ejemplares, por lo tanto, obviamente que tenía que ponerlo también como un homenaje, para que la gente vea algo lo que yo creo, que la poesía uno debe, para mí es un deber, evolucionar, que no puedes sacar un libro igual al otro, porque quiere decir que entonces no hay complejidad. Entonces yo veía los círculos, la sociedad de escritores que sacaban 20 libros, y veía el primero, el segundo, el tercero, y era como una repetición de sí mismo. Ya estás hablando mal de Neruda, que acuérdate que es mi poeta favorito. Yo decía, bueno, Neruda pasó por 10 corrientes y todo, pero es verdad, porque de repente uno ve un libro, no sé, las odas a mí, por ejemplo, no me gustan. Pero igual, ahí está Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? No, te escapas. Y es Alejandro, un Hola, poeta Alejandro. de Guatemala, Sí. guatemalteco. Sí, está ahí, parece. Ah, sí, parece que sí estaba, ¿lo recuerda, Rodrigo? ¿Estabas tú, Alejandro? Ah, qué bueno. ¿Estuviste cuando la presentación de Rodrigo? ¿Ya te reconoció Rodrigo? Oye, él se acuerda y tú no. Chuta, ¿cómo estamos? Es que yo no me lo que pasa acuerdo. es que, sí, tenemos tantos poetas que hemos entrevistado que ya no sabe quién es quién. Eso. Bien. Oye, sigo insistiendo en ese hilo negro que hay en tu poesía, y no por eso, porque sea negro, es de mal agüero, simplemente es un acento que tú pones en tu poesía. La vida es Sí. perder. Sí. Sentía, mira, sabes que ese es un homenaje a Choenquinino, lo puse ahí, pero no sé si han escuchado la canción esa, me voy quedando con la mitad de la mitad de la mitad. Hay que entender también que hay como una pérdida muy fuerte ahí del sentido de la vida en el 98, porque yo también por lo que uno está pasando, yo no estaba encontrando trabajo en lo mío también, entonces me dediqué a cobrar, había una inutilidad. Entonces también el patrimonio no me convence, no es un patrimonio dudoso, hay mucha miseria en Valparaíso, es como en la palabra pintoresco anida toda la miseria. Entonces, oye, antes de seguir, me interesó mucho eso que tú dices, que arriba en los cerros hay un bosque, pero luego tú misma medio rectificas, dices, bueno, pues es un bosque nada más de eucaliptos y no sé qué otro. Un pseudo bosque, pues. Claro, es un pseudo bosque y no hay flora ni fauna, porque el pseudo bosque, el eucalipto, en el fondo mató toda la flora nativa, entonces en el fondo está de bosque coronado, por eso se llama así, pero es un pseudo bosque y es en el fondo una ilusión. Porque después, por eso los incendios, recuerda que imagínate todo lo que ha pasado, ¿no? Fíjate que eso, bueno, los poetas te invitan a los sabores, a los colores, a los sitios. Yo he estado 20 años yendo a Valparaíso y no me daba la idea de que había un bosque allá arriba. ¿Me explico? Sí, y hay chanchos, caballos, sí. Hay 1 kilómetro arriba que la gente no ve el mar. Yo vengo de un cerro arriba donde el mar era un triángulo. Entonces, es complicado.
bosque. Pero también tú hablas de tés, los tés, ¿no? El té de pétalo de rosa, el té de mango. De crisantemo. Sí, de crisantemo. Es que Lo pertenecemos... interesante es que tú enfatizas, bueno, no éramos pobres, pero no teníamos que nos sobrara tampoco, entonces compartíamos el saquito de té, ¿no? A la otra taza que se hacía, y no consumimos ese tipo de tés. Lo que pasa es que... Yo voy a ir a Valparaíso y voy a preguntar por esos tés exquisitos. En el pimentón parece que lo van a cerrar. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que nosotros somos semiburgueses, por decir así. Nosotros salimos semiburgueses, Roberto Hart dice eso, que él se dedicó, el escritor argentino, a escribir de los semiburgueses. ¿Por qué? Porque al principio está el té, pero después el té de crisantemo, y me acuerdo cuando una amiga me invitó y me dijo, té de crisantemo, de flores, era raro, ¿no? Y me quedé con esa idea, un té que sale 3.000 pesos, que el té nuestro sale la caja, no sé, por 600 pesos, y eso ya está en 3 o 4 su valor. Y fíjate que eso es lo que nosotros como semiburgueses compramos, ese es nuestro target. Sí. Neruda, cuando estaba de embajador allá, donde da vuelta el viento por allá, decía, yo no entiendo cómo, yo mando barcos y barcos y barcos de té a Chile. Oye, ¿cómo consumen los chilenos el té, no? Y entonces yo digo, bueno, es que los chilenos son medio ingleses, ¿no? Y los ingleses, pues el té a las 5 de la tarde, pues se tiene que dar, si no, no son ingleses. Entonces, los chilenos son medio ingleses. Bueno, ya para terminar... Bueno, disculpa, arriba... ¿Perdón? Disculpa, arriba, en el de Bosque Coronado, yo subí con una alumna, me sacó fotos y todo, y nosotros, para la campaña del no, también se usó esto, cuando se vota, digamos, la dictadura, la gente, yo entré a locales chiquititos, a Menestra, y la gente compra de 2 bolsitas de té, no compra la caja. Y eso siempre a mí me conmovió, entonces por eso dice 2 bolsitas de té, el pan no puede faltar. Claro, el pan no puede faltar. La miseria, porque nosotros somos del nada falta, nada sobra. Los viejos se sacaron la cresta, como dicen, para sacarnos de la calle. Sacaron la mugre, ¿no? La mugre, para sacarnos de la calle, para que no robáramos, para que estudiáramos, y nosotros somos máquinas del estudio, pues, los semiburgueses, porque en el fondo somos la ascensión de la clase media, pero que nunca llegó, entonces también somos una ilusión, y eso lo deja de ver 2011 en adelante y la revuelta el año pasado. Hubo una época en que tú escribiste, yo escribo porque no puedo viajar. Mira qué interesante, el no poder viajar te hizo escribir, pero ahora no, ahora vas y vienes a todas partes. Claro, el 90 tú no podías viajar y no tenías cámara, no había celular, yo no tenía computador, mi primera tesis de pregrado la hice con un computador prestado, iba donde mi amigo y ocupaba el computador, un exonerado político. Aquí ya veo a Alejandro impaciente por leer algo tuyo, pero yo quisiera adelantarme. Y también te pediríamos que tú leyeras algo que tú quieras leer, si acaso quieres leer. Fíjate, este fragmento que tomé de tu obra, Karina. Recuerda, nuestras manos cóncavo de agua, conjuro entre los dedos, comparten el fruto de los árboles. ¿Sí? Sí. La ausencia de horizonte permite el corte vertical del corazón. Ella dice, todos llevamos un ángel dentro, nos adopta. Un poco para hacer la antítesis de lo que decía, ¿no? Al principio, todos llevamos un muerto adentro, lo adoptamos, que esto es de un escritor que marqué aquí, de Reinaldo Arenas. Sí. El cubano. Y así fue, que tú no lo creas, tengo 7 cosas oficio a mano, de lo que apunté, no lo voy a leer todo, obviamente. Aquí es un algo antitético, dice, un presente en el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Ajá. Pero, ¿cómo uno resuelve un verso en el transcurso de un sencillo mediodía? Dicen que el arte no tiene herencia, estoy a solas con este temor de pasado
presente, en el futuro. Bien, por ahí Claro. voces, no sé si están por ahí cercas. Bien, y así me fui, mira. Aquí, para decir el estudio que tiene aquí mi amigo, en el estudio en el que está, los autos son un refugio donde los hombres se parapetan y observan el mundo con cierta distancia. ¿No? Es que eso es el homenaje a Donoso, que él siempre dice que los autos son como una redoma. El escritor chileno dice que los autos son como una redoma, entonces tengo muchos amigos que se refugian en los autos. Ahora debe ser también de las mujeres ese tema, ¿no? Bueno, yo en la página 57, fragmentos, Alezama Lima, nada más que no lo copié. Pero ahí es ahora sí, una obra como de orfebre, ¿no? Donde hablas, dedicado a Alezama Lima, un texto. Y hay un cambio porque ahí sigo la tradición de la prosa poética, que también está muy relacionada con las mujeres, con la Teresa Vilmont, pero además la prosa poética es muy fuerte en Chile, entonces de alguna manera yo quiero ponerme dentro de esa tradición, pero también quiero generar una ruptura. Entonces me gusta Lezama, no soy creyente como él, y tengo que generar algo que sea inmanente y ya no trascendente como en el primer libro. Por eso yo creo que ahí hay un salto, como en el quién y en la mortera del primer poemario, está todo lo que yo quiero hacer en Dónde está la nuez para la ardilla, donde ya yo le pongo la dictadura, la política. Paradiso, Oleano, ¿cómo se llama el otro? Oleano Licario, por ahí va el nombre. Opiano Licario, sí. El mundo parece decirme, página 58 de La Nuez, el mundo parece decirme, descíframe o te devoro. Puntuales. Ese es un homenaje al manifiesto antropófago de los brasileros. El 22, la vanguardia brasilera, me gusta mucho la gráfica, el arte. Entonces la semana del 22 ellos construyeron un manifiesto que se llama el manifiesto antropófago. Y yo estaba leyendo mucho ahí, ya yo tenía el pregrado, tenía la teoría de alguna manera, y ya yo era como un estudiante de literatura, entonces el 90. Anteriormente no, anteriormente, a pesar de yo ser estudiante y todo, había una ingenuidad. Entonces en el primer poemario hay una ingenuidad todavía. Y se escribe como en la erótica del desamparo, como empiezan las mujeres, así lo siento un poco, que yo escribo por un desamor, por perder a un amor. Me separé del papá de la Valentina y ese amante que era francés se va al mes y pierdo al esposo y al amante. La Erika Jong decía eso, que entre más conozco a mi amante, más quiero a mi esposo, decía. Y al mes él se fue y yo quedé sin nada, y con la Valentina, ¿no? Porque tenía que hacerme cargo de ella y me separé. Y esa erótica del desamparo es un poco lo que se ve ahí, el cuerpo me sobra, ¿no? ¿Qué hago si este cuerpo me sobra? Y eso es todo por la muertera también, el sesentismo, porque es nuestra principal escuela en Chile. Yo no tuve tanta escuela en el 80, yo creo que en el quién, o sea, en el La Nuez, que es donde está la nuez para la ardilla, ahí entra un poco más la vanguardia del 80. Pero la primera, mi principal escuela, lo dice ahí también, el sesentismo. Entonces todavía está esa poesía naturalista como agarrada a ese de bosque coronado muy falso, pero igual bosque, yo quiero, la Blanca Varela dice eso, me gusta el bosque porque no me tiene, no es mío. Por ejemplo, ahí me cargan los jardines, la construcción del jardín es también burgués, y en esta semi-burguesía que hablaba Jar, entonces como que uno dice, no, si quiero leer a un escritor cuico de Santiago, va siempre a escribir del jardín, pero porque a mí me gustan los bosques, porque no me tienen y yo tampoco lo tengo. Y de eso se da cuenta la Blanca Varela, entonces a mí me impacta eso. Ya está. Ahí está. Sí. Ahora no voy a mover nada, pero yo no sé si se mueve solo esto. Adelante, ¿tienes algo que leer, Karina? Que nos hagas disfrutar. Mira, quería
quería leerte ese que tú pusiste, que es como la muertera, porque creo que es uno de los que más me gustan ahí dice la muertera. Todos llevamos un muerto dentro, lo adoptamos, que es de los heridos de Reinaldo Arenas. Todos llevamos un ángel dentro, nos adopta. Un cuerpo demandante, sujeto despojado, anónimo, que observa, nombra, alucina. Con sorprendente paciencia se lava ese cuerpo. La lluvia caliente deja su vientre rojo, culpable. La palabra solo permite nombrar el pasado. Un leve movimiento le permite ocultarse en la luz y alzar la cabeza. La muertera sabe que para mirar el sol hay que cerrar los ojos. Entretejida por la ráfaga soleada de paraíso, señala que los heridos no sangran. 1, 2, cuerpo muerto, nido, nicho, el vórtice del vértice al oler la figura, la memoria ciega de ese cuerpo impreso, sangrante. Sí, esa es la muerte. Ya, muy bien. Por ahí hay un sonido de gente que platica, no sé si es ahí donde estás tú, Sí, espérate, le voy a decir que bajen un poco el tono. Sí. Bien, ahorita sigues tú, amigo, para que comentes. Me tiene preocupado el micrófono, no lo toco y deja de escucharse. ¿Cuál será ahí la cuestión? Ya no le muevas, ya no le muevas. No, si no le he movido nunca, el problema es que se desconecta solo. Ahí sí, ya van a bajar el tono, sí. Bien, muy bien. No se oía mucho, pero sí se oía un rumor ahí. Y el murmullo. Alejandro, a ver, dinos Alejandro, ¿cómo estás? Impresionado de nuestra amiga queridísima de allá de Valparaíso, que ahora vive en Santiago. Sí, total. Karina, Sí. el capitán nos trajo un dicho de Valparaíso que si en Valparaíso tiras una piedra, le pegas a un perro, le pegas a un poeta. O sea, es un dicho que nos trajo, no sé si es de allá o No, yo lo inventé, ese dicho. Sí, porque está lleno, pues dice como que uno levanta una piedra y hay hartos poetas. Claro, porque lo que pasa es que hay hartos círculos de poesía. Nosotros a los 20 años siempre nos formamos en lecturas de poesía en restaurantes, en bares. Entonces tenemos una formación de escucha. Eso no quiere decir, bueno, y tenemos la gran presión de los 2 premios Nobel y además los bates, ¿no? Pero también cada poeta, por ejemplo, Enrique Lin, Elvira Hernández, cada uno es una escuela. Sí. Entonces, los poetas leen poetas y van y se escuchan en un ambiente de repente muy bohemio y todos nos criamos así un poco, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es lo que aumenta también. Sí. Dos cosas te voy a decir. Una, que estoy aquí en una redoma por necesidad, ¿ok? Estoy en una embajada aquí, en contraposición a ese dicho tan bonito que tienen, alguien dijo que desafortunadamente hay muchos poetas, pero muy poca poesía. O sea, ese punto, anótalo para que me lo comentes. Y yo escuché una entrevista tuya. Si te escuché mal, pues me corriges. Donde te preguntan qué te inspiró a escribir y tú dijiste que inspiración es un concepto arcaico del siglo XVIII. Entonces, recuerdo a un cantautor nicaragüense que se llama Hernando Zúñiga, que dice: yo no soy un compositor de inspiración, yo soy talachero. Yo no sé si en Chile conocen esa palabra talachero, ¿no? No, ¿qué significa? Talachero quiere decir que una vez que escribe algo, se va a su escritorio con un montón de libros, diccionarios, sinónimos, antónimos, y comienza a muscular el texto, a depurarlo, y al final en el 80% de veces lo termina quemando. O sea, un trabajador incansable. Un trabajador incansable. Entonces, esa es la otra cosa. ¿Tú te consideras una poeta talachera
una poeta así, meticulosa, estricta, autocrítica, muy dura contigo misma. Esa es la otra cosa que te quiero preguntar. Y yo le comentaba a nuestro último poeta que entrevistamos, que cuando a Roberto Bolaño le preguntan qué es la poesía, él con toda la honestidad dice, no sé lo que es la poesía. ¿Ok? Entonces, el poeta Montoya, que entrevistamos, nos dio un concepto metafórico de lo que es para él la poesía. Y también te lanzo esa pregunta para ti, ¿qué es la poesía? Sí, yo creo que, bueno, eso tenía el 18. El 18 iba buscando el espíritu del genio, las musas. Creía que el autor era un lector, un autor privilegiado. Entonces, no somos ya el 18, creo que es la poesía muy difícil de definir, porque ya el que es la poesía es como lo que decía Heidegger, la casa del ser, ¿no? Pero es tan esencialista, entonces, ¿quién podría decir? Hay un misterio ahí, y ese misterio para mí no tiene por qué necesariamente ser trascendente. Para mí, inmanente, está acá abajo, y empieza y termina conmigo. Entonces, creo que también cada uno lo va... Por ejemplo, el otro día escuchaba a Elvira Hernández y decía, yo no podía seguir escribiendo después del golpe, como yo venía, no podía seguir la tradición del 60 después de haber pasado el golpe. Entonces yo dije, claro, yo no puedo seguir escribiendo con esta democracia liberal, progresista. Entonces, claro, el quien va quebrando o haciendo, digamos, mella o relevando el golpe, pero después yo ya tengo que también hacer la crítica a las democracias liberales y a lo callado que está el país. Entonces yo creo que no creo en como la Mistral, que estaba 10 años corrigiendo un texto. No escribo mucho, leo mucho, pienso más y no me preocupa mucho escribir más, en el sentido de que yo siento que no vivo como otros poetas corrigiendo y para la escritura, no. A mí me gusta la vida, me gusta vivir, me gusta la revuelta, por ejemplo. No escribí nada, viví la revuelta con los ollas comunes, me gusta que las cosas atraviesen el cuerpo. Y si eso sale en algún momento para adelante o para atrás, me saldrá de una manera oblicua, pero no de una manera directa. Y no me gusta que me diga que se nota el magíster o el doctorado, porque yo creo que hay muchos autodidactas que nunca pisaron la universidad y son iguales o mejores que uno, y uno lo sabe, uno viene de autodidacta, así como venimos de alcohólicos, de violentos, ¿no? Pensando como Maradona, Monzón, venimos de patriarcales, ¿no? Venimos de eso, me gusta la verdad, es decir, me gusta establecer de dónde venimos para también saber, bueno, qué vamos a hacer con esto. Y en este caso, lo que tú hablas del auto, de la redoma, me interesa porque al final también ahí hay un parapetarse de la vida que tú ves, porque él habla, tú estás conduciendo, ¿no? Y tú vas viendo a la gente y tú mantienes la distancia, ¿sabes? Yo no tengo eso porque yo nunca he tenido auto. El peatón está como metido en el ambiente, y esas perspectivas distintas es lo que a mí me parece fascinante, porque en esas perspectivas tú puedes establecer la capacidad poética de todas las cosas. Hay una capacidad, hay una poética en sentido amplio en la que yo creo que está en el ensayo, que está en el texto, que está en las personas, en esta construcción también, en lo que uno escribe, en lo que uno lee. Hay una poética en sentido amplio, para mí. Entonces, o para nosotros, qué sé yo, algunos amigos. Y eso siempre es transdisciplinario. Entonces, claro, uno se hace una idea, entre comillas, de la... Mira, lo que yo estoy completamente segura que poesía no es solamente inspiración, que es trabajo. No me gusta corregir todo porque me gustan los ripios y me gusta que quede imperfecto.
pero hay momentos como La nuez para la ardilla, ¿Dónde está la nuez para la ardilla?, que yo sentí que me merecía una corrección que yo no había hecho con el de Bosque Coronado. Entonces eso va a tener que ver conmigo, con lo que yo haga, pero la lectura del autor es una más. Ahí verá después el lector qué queda todo, porque hay una teoría de la recepción también, pues el lector completa la obra. Entonces cuando alguien a mí me dice la poesía es una inspiración, yo digo, pero ¿qué pasó? Esta persona vive en el 18 todavía, o sea, no hay una recepción desde los rusos en adelante, desde 1906, no hay la recepción de 20 teorías importantes de la literatura, y eso no es poética. Se ha escrito mucho de poesía. No es que que en gusto no hay nada escrito, no, de gusto hay mucho escrito, eso lo dijo un filósofo, Bas Ferreira, a principios de siglo. Hay mucho escrito en el gusto, y no es solamente Heidegger y no es solamente Kant. Y esa cosa tan trascendente es la que a mí me molesta, que los poetas quieran creer hasta en los dragones, los gurús, los profetas. Entonces, como que si yo integraba esa tradición, yo decía, más de lo mismo, no es honesto conmigo, entonces voy a aportar algo distinto. Entonces yo creo que hay una aspiración legítima, porque la ideología dominante en la poesía no es la mía, y es la que anda por ahí, y es el gurú, el profeta, el que está por arriba de las cosas. Yo no, yo soy un intelectual barrial, soy una persona común y corriente, me gusta esa revuelta, las ollas, no quería leer ahí, me gustaba ir a dar comida y todo, me gusta la construcción desde el cuerpo. Y siempre he pensado que sí, como dices tú, ese término, lo más parecido que hice fue sacar arena con los areneros en Rancagua, y cuando Lalo, que es el arenero ahí que estaba dentro de un sindicato, me pasa la pala, me doy cuenta de que no la sé usar. Y le pido que me enseñe. Eso para mí es fascinante. Usar la pala, porque yo siento que nosotros venimos de un hacer, y el objeto, también como dicen los textos, tiñe al sujeto, y el sujeto lo vuelve a teñir al objeto. Eso me parece fascinante. Lo no humano y lo humano, cómo dialogan. Y eso no es armonía nomás, eso está en tensión. El arte es conflicto, está en tensión. Todo está en tensión para mí. Entonces, y me parece liberador, en ese sentido que el nihilismo quizás te cancela toda la posibilidad. Todos leímos mucho a Nietzsche, y todo se le echa la culpa a Nietzsche, y Schopenhauer y todo. Pero nosotros también, ¿para qué estamos con cosas? La sociedad de consumo, nuestra familia, ahí como sale ahí, algo habrán hecho de lo detenido desaparecido, pues fíjate, o sea, mis padres donando la argolla para la reconstrucción nacional con un dictador. Y eso quiere decir que yo los odie, no, porque yo a los 20 años yo ya di mis cosas, y ahora ya los dos están muertos. En su momento a los 20 años, pero estar cobrándole a los 40, a los 50, ya no. Pero establecer las tensiones con los padres, cortarle la cabeza a los padres y cortarle la cabeza a los profesores, a las autoridades, para mí es importante. Sí es importante esa disidencia. Hay gente que no, que le gusta acomodarse, le gusta el poder. Y yo tengo un problema con la autoridad, un conflicto con la autoridad. Entonces todo lo que me lleva a arriesgarme me va a gustar. ¿No? Sí, es Contreras, pero también ese Contreras tiene que tener argumento. Yo tengo el derecho de pedir que los otros se preparen, no que pasen por la universidad y todo, pero yo tengo el derecho de pedir que los otros se preparen. Y yo creo que en las humanidades a nadie realmente está escuchando que hemos dado 20 años a los estudios literarios. Entonces, quizás más porque yo vengo leyendo desde chica, pero sistemáticamente, y creo que cuando uno llega un maestro a la casa y te arregla el baño, yo no estoy preparada para ir a darle
y decirle cómo se hacen las cosas. Y sin embargo, en esto de los estudios literarios, no toman en cuenta a las personas que tienen un trabajo riguroso, que estudian. Y no estoy hablando de la academia necesariamente, ¿me entiendes? No es elitista, sino que yo tengo derecho a pedir que el otro también se prepare. ¿Me entiendes? Sí, Claro, sí, sí, claro, claro. exactamente. Claro, cuando se dice Chile, la gente inmediatamente asocia Neruda y la Mistral, ¿verdad? Sí. No pasan por Maqueira, Lin, Zurita, No, Atelier, o sea, No. no pasan por una lista enorme que existe ahí en Chile de producción y de escuelas literarias. No, y miles que están esperando ser recepcionados ahora. O sea, ahora yo te digo, todos los que nosotros hemos publicado en estos 8 títulos, que son hartos, todos los nombres, Cristian Lago, los venezolanos, los colombianos, los de Chiapas, son gente que viene con un trabajo riguroso y que a veces son emergentes 20 años, 30 años y todavía son emergentes, nadie los recepciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No conocemos la actualidad. Para mucha gente no le importa, pero para mí sí, a mí me importa la actualidad, me importa el tipo que está construyendo algo importante y con honestidad y rigurosidad en Chonchol, por ejemplo. Y Diego Aravena, por ejemplo, hace poesía. Y el tipo me manda las cuestiones, trabajos así artesanales, y es bueno. Ese tipo me importa más. ¿Por qué? Porque Neruda, incluso Lin, bueno, Lin siempre lo leo, están muertos. Y otros se han matado directamente. Es como Mayakovsky, ¿no? Tú puedes matar tu lengua también, ¿no? Por apoyo a una revolución o por apoyo también a una democracia, supuestamente. Por ejemplo, Zurita con su Oda al Lago. Tú puedes matar tu lengua también. Después de Mayakovsky todos sabemos eso, que nos puede pasar eso. Sí. Entonces, ¿dónde está la lengua viva? La poesía, ¿no? Sí, te quiero hacer una pregunta. También te escuché decir que el arte hiperrealista no tendría mucho sentido copiar lo que ya hizo la fotografía, ¿no? O sea, ¿qué sentido? No sé si tú si no, corrígeme, ¿ok? O sea, nosotros tenemos al hiperrealista por excelencia, que es Claudio Bravo, a gente que terminó en la India, millonario, que vendió todo. Nosotros tenemos escuelas de arte que los tipos se dedican a las técnicas de Claudio Bravo, porque eso vende, es la apreciada seguridad. Tú lo mirás y tú decís, chuta, parece una foto. Y yo me pregunto, ¿y cuál es el aporte? A mí me gusta el expresionismo abstracto, la neofiguración. Okay. ¿Me entiendes? Mi pregunta, sí, el complemento por último de mi pregunta a ese comentario es que Salvador Dalí dijo, la diferencia entre la foto de la manzana y la pintura de Miró sobre la misma manzana es una sola. Y son $2 millones. O sea, la mi especulación. Pregunta, claro, hay una especulación también. Son $2 millones, ¿no? Entonces, y eso es, pero piensa tú que... Pero mi pregunta va en el sentido del poco apoyo que hay estatalmente a lo que es el quehacer literario. O sea... Porque a nadie le importa, a nadie le importa que uno sea creativo, a nadie le importa si uno tiene o no calidad o trabajo riguroso, a nadie le importa. Nadie te quiso ayudar de verdad, es como los prisioneros, y claro, ahí yo creo que sí, soy pesimista, porque yo quiero partir de un mínimo. ¿Para qué? Para no volver a cometer lo mismo, o sea, no quedarme acomodada, callada, como la mayoría en este país, sino que decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y por eso está Plexomérica, porque la idea no es salvarse sola, la idea es que las cosas se hagan. Es como, no sé, acá hay una réclame que habla del asado.
Entonces te dice, ya, ¿quién hace el asado, etcétera? Oye, hagamos un asado. Y llega una persona y dice, ya, hagámoslo ahora. Esa soy yo. La dialéctica de lo concreto, Ok. concreto, es decir, ¿quién es capaz de concretar un libro? ¿Quién es capaz de hacer esto? Y en ese sentido yo creo que no soy lirista, porque si yo realmente creyera que esto no tiene salida, no tendría la pasión para poder sacar un libro, para poder llevar las cosas adelante, la voluntad, porque se necesita energía, mucha energía, ¿no? Uno se cansa, y para eso se tiene que tener un vitalismo Bueno, fuerte. fíjate que la poesía dicen que es la cenicienta de las artes, por todo lo que hemos estado escuchando ahora, que hay libros que se venden, hay libros que se medio venden, y los libros de poesía. Porque la poesía es, para empezar, intimista, sale del ser humano, de dentro del ser humano, ¿no? Y una de las cosas más complejas también, de los como lo caminos con hablábamos. la filosofía. No estoy hablando de la filosofía de altas escuelas. No, la filosofía también se da en el parque, en el mercado, en altos lados, claro. en la La cátedra. filosofía en sentido amplio. Sí, cuando tú hablas de la poética en sentido amplio, bueno, pues ahí entra perfectamente 100 años de soledad, ¿no? Lo dije en la sesión pasada, García Márquez es un poeta, aunque no escriba, diríamos, versos, ¿no? Porque todo lo que escribe no, pues, eso es lo bueno de Aristóteles. Aristóteles encuentra en la poética eso, encuentra en la tragedia, en la comedia, en la poesía de Safo, encuentra una poética. Igual es complicado hablar de poética en este tiempo, incluso parece anticuado, como en el tema de la inspiración, pero yo estoy dispuesta a defenderla porque creo que es más horizontal, más democrática. Por ejemplo, Paradiso, Lezama Lima. Disculpa. La novela Metáfora. Ah, carambas. Tú has empleado leerla, releerla, como muchos otros. Por ahí leía de paso que hubo gente que se quedó leyendo Paraíso prácticamente. 4 años. Sí. 4 años. Sí, pues la Adriana Valdés con sus amigos leyó Colín también. 4 años leyeron solamente Paraíso. Fíjate, aquí yo tengo un apunte poético. Dice, el camino más largo es el más corto camino a casa. Y eso suena con algo que leí, no me acuerdo de qué disciplina filosófica. En filosofía, el camino más corto es el camino más largo. O sea, cómo se va dando la tesis y la antítesis. Sí. La periferia, con todo lo que has dicho ahorita, esto que tú mismo escribes, te da razón de lo que estás diciendo. Dice, la periferia se impone por todos lados, el centro en ninguna parte. Conoce en contra de un conocimiento anterior, ¿sí? Como dice aquí, declina la palabra y se cierra sobre sí misma en el siglo de las manos. Eso es Huidobro. Ajá. Huidobro habla del siglo de las manos en Altazor. Ah, y dice, ¿y cuál? ¿Me gustan las manos? Sí, me imagino que sí. Dice, la filosofía se transforma en la conciencia pública. Ah, sí. Hay una canción que dice como un poeta, o sea, una poesía de Huidobro también que dice, mis ojos de plaza pública. Siempre pensé, sí, quiero tener los ojos, lo tengo de plaza pública. Ya. Sí, porque yo creo que ahí hay algo que quiebra la poesía tan intimista o interior. Creo que lo más subjetivo es lo objetivo. Sin embargo, tú escribes, diríamos, eso para la plaza pública, pero lo estás escribiendo desde tus entrañas, desde tus vísceras. Claro, es que lo único que tengo es que no sé cómo otras personas pueden escribir de otras cosas, porque quizá la Carmen Berenguer, por ejemplo, una poeta me decía, mi vida es tan aburrida que yo tengo que ir y robarle las historias a gente más pobre. Sí. A veces a los pequeños. Entonces yo no quiero, yo dije, no, eso es extractivismo literario, como hay extractivismo académico. No, yo quiero escribir de mí por último, porque esto es lo que tengo, no voy a ir. Entonces, no voy a ir a robarles eso, porque yo también soy eso y a mí no me gustaría que me hicieran algo así. Mi vida no puede ser
aburrida en ese sentido. Tengo que viajar, tengo que vivir, cometer errores. Bueno, ayer Eso. estuve en Tijuana y era noche, te doy la palabra enseguida, Sí. era noche, estaba en la esquina de la casa de rento, esperando al rentero que se va porque no paga, etcétera. Y llega una muchacha en medio de la noche y me dice, oiga, ¿no han visto un perro amarillo pasar por aquí? Un perro amarillo, yo jamás he visto un perro amarillo. Bueno, y luego llegó casualmente el señor de la casa que me está rentando y ahí resolví. Pero luego llegó el otro que se va a quedar a rentar la casa, ahí en la esquina, ¿no? Se resolvió todo a lo que yo iba en una esquina y en media hora. Pero tú quieres Qué loco. preguntar algo, Alejandro, adelante. Sí, me gustó algo que dijo Maqueira, y dijo, la poesía no es un género literario, es el origen de todos los géneros literarios. O sea, me gustó lo que dijo, y preguntarle hacerle esta pregunta a una literata puede ser muy simplista, pero ¿cuáles son tus referentes? ¿Cómo naciste? ¿Cuáles son tus piedras? Claro, las preferencias. Y el pánico a las influencias, me acuerdo el título de ese libro, como el pánico a las influencias. Mis preferencias, yo creo que en el de Bosque Coronado está Telier, ahí en el bosque, ¿no? En el largo, Blanca Varela, El bosque de la noche, de la Junia Val, pero no llegué ni a los talones a esa novela, que es una poética muy bonita. Pero está la configuración de una poesía más naturalista y un homenaje, como ellos lo hicieron bien. Y yo tenía un pánico porque quería escribir de otra forma. ¿Y quién me saca para la nuez, que le digo yo? Justamente los cubanos. Eh, la mejor generación, pues, la más creyente, todo lo contrario a mí, en la revista Orígenes, porque justamente está relacionado con la filosofía, pero la filosofía agarrado a un objeto, a un chanchito, a un animal, a algo. Y con ellos aprendí algo una idea muy por acá arriba, a bajarla y a hacerla caer un poco a un objeto. Y de una manera no tan compleja como, no lo puedo hacer tampoco como él, porque es un barroco, ¿no? Un barroco extraordinario, él dice, ¿no? El señor barroco. Entonces hago mi tesis también, el pregrado, sobre el barroco latinoamericano, y tengo que volver al histórico, pero el latinoamericano, y creo que el barroco latinoamericano, que nosotros no lo recepcionamos en la universidad, es una laguna estructural, una crítica también que yo le hago a las academias, que nunca enseñan lo que realmente tienen que enseñar, y es una puerta de entrada a la literatura latinoamericana, el barroco latinoamericano. Entonces, creo que ahí Reinaldo Arenas, con sus epifanías, también sus cuentos, entonces creo que les ama con toda esa generación, me van marcando. Y después creo que Carlos Cosiña, un poeta experimental chileno, nos fue a hacer un taller, por decirlo así, a hablar con nosotros, y él me dijo que uniera en No Vivimos del Paisaje, que es lo último que hice, lo que más me gusta y lo que menos me gusta. Y lo menos que me gustaba era la postal de Valparaíso, que muchos venden a Valparaíso como una postal, un lugar idílico, que nunca fue para mí. Y lo que más me gusta son las matemáticas, la trigonometría y todo. Muchos creen que yo me dediqué igual a las matemáticas, me gustan mucho las matemáticas. Ayer estuvo con nosotros un gran matemático que es Fernando Salamea, colombiano, que une las matemáticas con la poesía, que eso es loco porque yo no lo puedo hacer. Y él es el hijo de Marta Traba, en la que estoy haciendo la tesis doctoral. Entonces, Fernando estuvo ayer porque nos pasó las imágenes de Gustavo Salamea, que es pintor que ya está fallecido. Entonces, ya murió. Entonces me dice, la relación que tenemos con los matemáticos es muy fuerte. Me gustan las matemáticas. Traté de unirlo en Peces del Fango, en el Jardín de Epicuro ya hay un nivel, y yo creo que ya No Vivimos del Paisaje, que es lo último que escribí,
es mi gran apuesta a eso, a romper de Bosque Coronado. Entonces ahí yo creo que las preferencias van de acuerdo a los textos, como que tú vas acumulando también, pero vas sedimentando, y si tú quieres que tu trabajo salga mejor, ¿no? Te preparas también y de repente estás leyendo cosas y dices, por ejemplo, a mí me gustan mucho las lecturas que uno ha hecho, porque ahora he tenido que leer más de revueltas, de toda la crisis social. Por ejemplo, voy viendo lo que pasa también en Guatemala, voy viendo lo que pasó en el Perú, me gusta la política y eso también va cruzando todo. Entonces, ahí yo también tengo que leer de esos teóricos. Por lo tanto, las preferencias no son solamente de poetas, son de sociólogos, de antropólogos. Por ejemplo, alguien podría decir, Karina, ¿tú no estás de acuerdo ahora con lo que estás escribiendo con la antropología contemporánea? Porque la antropología contemporánea considera el bosque está hablando. De Bosque Coronado está más en relación con la antropología contemporánea. Y el No vivimos del paisaje, que es una cita nunca encontrada, como explico ahí, de Huxley, lo que yo hice es sacar textos de críticas de geografía, de crítica de arte en relación al bosque, e irlas adaptando, porque lo que quiero decir es que no me interesa mucho lo que está pasando ahí en ese bosque, ¿no? O lo no humano, por decirlo así, sino que me interesa lo que está pasando, lo que dice Traba. Yo soy antipaisajista, me interesa todo lo que pasa al interior del ser humano. Entonces yo quiebro eso, pero es para también entretenerse, es también un sistema de conocimiento lúdico de ti misma. No es es un azar, pero también es un sistema de conocimiento de la persona. Sin escribir no hay un conocimiento acabado de dónde tú estás parado. Es como cuando uno debate y el otro te interpela y tú tienes que contraargumentar. Es la única forma de aclararse. Para mí la escritura es una forma de aclararme, de conocerme. Es una apuesta. Sí. Preguntas y oye, disculpa. Más interesantes todavía. Hay una. Sí, adelante. Hay un amigo. Sí, hay un amigo, un poeta, que escribió en una línea, dijo, para poder escribir un poema de amor, hay que deshabitarse de todos los poemas de amor que hayas leído. O sea, hay que vaciarse, darle vuelta, subvertir la palabra. Y en ese sentido, como en todas las áreas, tú sabes, hay creadores y hay repetidores. ¿Cuál es tu opinión de Nicanor Parra? Oye, que mira, ahí tengo cosas encontradas. Todos leímos a Nicanor Parra, todos leímos a Zurita en el momento. En el momento de los 20 años, de los 30 años, yo recibía los poemarios porque a mí me gustaba ya mucho leer. Entonces nadie puede decir que de Albricia, de la Soledad Fariña, Bobby Sande fallece en el muro, de Carmen Berenguer, todo lo de los huesos de la Verónica Sonde, la bandera de Chile de Elvira Hernández, todo eso a nosotros nos marcó, y Parra también. Entonces, esa es una escuela también, todo lo que es la antipoesía, etc. No es como a mí me gustaría escribir, y eso uno lo ve. Por ejemplo, yo leo La pieza oscura de Lin y a mí me gustaría escribir así, y quizás nunca pueda hacerlo. Sin embargo, yo leo algo de Nicanor y yo digo, pucha, versos que me gustan, pero como un poema entero. Y bueno, para eso yo creo que igual hay que reírse más, tener más humor, que yo no tengo. Y también, claro, pero me gusta mucho ese bajar a los poetas del Olimpo, porque obviamente estábamos todos chatos de los bates. Entonces, en ese sentido, mira, ¿sabéis lo que me pasa con el poema de amor? Cuando alguien va a hacer una tesis del Quijote, nosotros tuvimos un especialista acá en Unamuno, Eduardo Godoy, que murió, y hay españoles especialistas. ¿Qué le diría yo?
no lo haga. No haga tesis del Quijote, porque va a tener que revisar todo de lo que ya se ha construido, ya eso está construido. En el caso del poema de amor, la única forma de construir un poema de amor es como lo que tú acabas de decir, lo que respondió el poeta. Porque en el fondo, todo se ha dicho, todo se ha hecho bien, y se ha escrito toda la vida sobre eso. Entonces, el gran tema universal, ¿no? Y entonces tú tendrías que ser muy bueno como para poder aportar desde tu órbita propia algo distinto que no se haya escrito del amor, y quizás podría ser así, empezar, ¿no? Como de repente cuando uno le da un ejercicio a los alumnos no sé cómo escribir un poema de amor. Bueno, ese es el primer verso. La única manera, porque al final es tanta la tradición, está tan cargado y cifrado el poema de amor, y por eso que cuando uno lo lee, uno dice, no, esto no funciona. Entonces, eso es lo que me pasa a mí con esos poemas. No creo que ese tema te exija todo lo que debiera exigirte, porque ya hay una tradición, ya está muy cifrada. Entonces no me surge esos temas. No me funciona a mí con esos temas, o quizás a otros le podrá funcionar, a Gelman, ¿no? El programa, ya tenemos más de una hora y quisiera ya empezar a cerrar. Se pasó volando. Hay un poemario ahí, Se Karina, pasó volando. un país desconocido. Un poco empezamos a envolver esto porque Chile ha sido una tragedia, como todos los países, con respecto al golpe, al posgolpe, a esa cosa de la concesión, ¿no? A Piñera hay que sacarlo ya, como tú dices, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya, ayer, ¿no? Y no sé cuál sea tu visión de lo que está pasando en Chile. Nosotros acá estamos muy interesados en lo que pasa ahí. Solo Telesur nos da alguna panorámica más o menos objetiva. Y el caso es de que la perla de la corona neoliberal, contra la que tú estás y la que yo estoy, y la gente de conciencia está, pues se rompió, se cayó de la corona y se rompió en la Plaza de la Dignidad. Entonces, yo como les he dicho, voy a Chile cada año, ahora últimamente no he ido, pero voy cada año, y a mí me desesperaba decir, oye, ¿qué están haciendo los estudiantes? Y después de que acabé de decir eso, los pingüinos salieron a la calle. Yo digo, bueno, pero ¿qué están haciendo los estudiantes universitarios? Y después de que dije eso, salieron los universitarios a pedir que se haga pública y de calidad la educación. Y luego yo digo, bueno, ¿qué falta? ¿No? Pues ya está lo que falta. Todo el pueblo sale a las calles, indistintamente de color, de ideología, de lo que sea. Y entonces falta cómo cerrar ese círculo. Tú, desde tu visión crítica, analítica y como estudiosa de la sociología, ¿verdad? Con oídos a las voces de los cientistas sociales chilenos y demás. ¿Cómo ves el proceso? ¿Cómo va? ¿Hacia dónde va? Yo quisiera terminar con esto, salvo que hay una pregunta más de Alejandro para terminar ya esta sesión, que ha sido muy interesante por las respuestas y por las preguntas. Karina. Mira, hay analistas que hablan de que hay que romper el eje izquierda-derecha porque la gente que salió a votar a prueba, el 80%, también es de derecha, en parte, muchos de ellos. Y sin embargo es una derecha que sabe que si le viera una enfermedad crónica van a quedar arruinados, igual que nosotros, es decir, es un golpe a los fachos pobres como nuestra familia, a la clase o los semiburgueses, por ejemplo, que hablábamos. Entonces, en ese sentido, creo que
Si seguimos en el eje derecha-izquierda, le damos menos posibilidades, no hay fe en el caos. Creo que el 2011 nosotros pagamos el noviciado porque el movimiento estudiantil negoció, entró la bancada estudiantil y vendió para mí el movimiento. Y creo que eso, el que no haya conducción, el que no haya vocero y todo, le ha dado una fuerza para que la gente siga saliendo. Por ejemplo, los ciclistas se politizaron, los futbolistas. Yo estuve ahí, ponle tú 3 días a la semana, 5 meses o 3 meses con ollas comunes. Y vi muchas cosas, y entre eso vi esa revuelta. No era la revuelta del Perú. Creo sí que como todo tenemos mucho miedo y hay una gran energía a normalizar todo a la legalidad. Y es parte del subdesarrollo que tenemos todavía, y creo que el apruebo acalló muchas cosas con la pandemia y todo lo que tú dices. Sin embargo, solamente lo detuvo. Yo creo que la crisis institucional chilena no pasa necesariamente por quebrar todo ahora, sino que es porque ya está todo quebrado. La corrupción, el cohecho, la desigualdad. A pesar de todo, yo salí a votar a prueba por mi hija también, no estaba muy de acuerdo, porque yo sé que sabía perfectamente cómo funcionaba el 2 tercios, venía leyendo a Fernando Atria, a los constitucionalistas que hacen lobby, yo leo mucho de los políticos y de los sociólogos y todo. Y creo que esa primera línea era como los cabros que uno le hace clases, como los hijos, como tus amigos, y vi mucha gente de mi generación que justificó la violencia, y entre ellos yo. Y eso a mí me cambió la perspectiva, porque yo peleé con mi hija toda la vida por el tema de la violencia. Yo pedí escuela de barricadas para que no, en la toma del 2011, para que justamente no lo hiciera, y llegaron con escuela de barricadas. Y sin embargo, sin tirar una piedra y todo, yo creo que hasta las 20 líneas, 40 líneas estábamos atrás, estábamos apoyando a ese saqueo, estábamos apoyando la quema de iglesias, estábamos apoyando el saqueo de las grandes tiendas. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Se justificó, se entendió. Por eso ahora uno hace campaña por Felipe Santana, que está, digamos, ya lo formalizaron y le dieron 7 años por quemar una banca de la catedral en Puerto Montt. Entonces yo confiaría más en el quiebre de las clases medias bajas, que somos nosotros los cesantes ilustrados. Cuando nosotros salimos apoyando a los hijos y todo, y yo veo a mi vecina, a los ciclistas, y veo que todo se politiza en Chile, ahí está el movimiento obrero del principio del siglo. Están mis abuelos, los comunistas, los anarquistas, los sindicalistas, todos a la calle, pero sobre todo la semiburguesía, que digo yo. El tipo que quiere comerse algo más rico, el del té del crisantemo, lo que ahora somos. El que se vendió a la sociedad de consumo, pero dice, chuta, pero no tengo educación, me sale muy caro. O sea, si no tengo 1,5 millones, no alcanzo a pagar todo. ¿Y qué hago yo con ese tipo? Salió 1,5 millones de personas y todo. Y sí, tenemos el grave problema. El Congreso, que es parte del problema, está igual que en el Perú, resolviendo la situación. Ellos que son el problema. Pero yo creo, lamentablemente no creo nunca, no va a haber ese problema. Yo creo que va a salir Lavín. No creo que Jadwe salga. Yo creo que Jadwe va a tener un alto votación. Mucha gente va a votar por él en el sentido de que va a haber acumulación de fuerza a nivel tradicional. No veo yo movimientos así fascistas como en Europa, como salieron no en España, todo. Creo que está más controlado en Chile por esta situación. Pero también creo que es súper importante entender
que los que ganaron esta votación fueron los jóvenes. Los jóvenes que nunca habían votado antes creyeron en estas vías institucionales y todavía le están dando una respiración a la democracia. Y en ese sentido también es contradictorio, porque también le dan oxígeno a Piñera. Se lo da el apruebo y se lo da el Congreso. Entonces tú me preguntáis, obviamente yo no hubiera solamente quemado, bueno, ahora se movieron a La Moneda, una iglesia de Vicuña Maquena, están todas cerradas por la de pedofilia, por los abusos sexuales, o sea, no hay legitimidad en las instituciones. Entonces, ¿qué falta? Ese es el gran problema, que no te lo resuelve nadie, porque no hay legitimidad en las personas, en ninguna institución. La iglesia ya no es el 80, el 90, no está mediando, como medió con las democracias, después de la dictadura, no tiene legitimidad. Los partidos tampoco, y el gobierno tampoco. Entonces, a lo que yo voy, no existe gobierno de Piñera. Piñera ya murió. Si Piñera no tiene poder, tiene el gobierno, pero no tiene poder, está igual que Allende. Piñera no tiene la posibilidad de continuismo, entre comillas, tiene a Lavín, pero se le va a hacer muy, muy difícil, porque a lo mejor necesitamos otra revuelta y otro gobierno de derecha, porque lamentablemente en Chile los gobiernos de izquierda institucional acallan las cosas, como pasó con Bachelet. ¿Me entiendes? Entonces aquí lo que hay es un gran proceso de corrupción. Los anarquistas que tengan algo que hacer ahí, porque acá en México tuvimos una revolución. Una de las variables era el anarquismo, con un partido, el Partido Liberal Mexicano, y tampoco pudieron cerrar el candado de un gobierno revolucionario. Eran los intelectuales de la revolución y los semianalfabetos como Villa y Zapata. Y no lo digo de forma peyorativa, simplemente eran eso, eran rancheros que querían la tierra para trabajarla nada más. Y se olvidaban de los obreros, de los empleados, del Estado, de la centralización del poder, para dinamizar un cuerpo de choque, como lo logró Carranza. Entonces, ese es el peligro que yo veo en Chile. Si no hay un partido que aglutine a la gente, los ponga en fila para poder contender, la violencia no viene de la gente, la violencia viene de la estructura del Estado. Es una violencia estructural. A estos granaderos que no les enseñan a disparar, porque estas balas de goma son de la cintura, del cinto al pecho, nada más. Tienen tan mala puntería que apuntan a los ojos. Cuando pasa eso ya no se puede revertir. O sea, ya están castigados, ya están fuera de la jugada. El gobierno está fuera de la jugada. Cuando universalmente se conoce la forma piezánica, jodida, de cómo cegar a los jóvenes, es que esa es una estupidez del tamaño de Júpiter, pues. O sea, ¿cómo van a ganar qué? Nunca, ¿no? Ahora, lo que pasó en Bolivia, pues hacía falta un Pinochet, un Videla ahí, para que hubiera realmente un golpe de Estado. ¿De qué estoy hablando? De decenas de miles de muertos, de decenas de miles de torturados, de 1 millón de exiliados, pero ya no tienen la capacidad del Estado burgués capitalista, ya no tiene esa capacidad, aunque tenga las armas, tenga los soldados, y hay un conejo que dirija esa matanza, ¿no? Porque en el mismo ejército boliviano hubo gente que se paró y dijo, no vamos. Como un general cuando Pinochet perdió, ¿verdad? Dijo, no vamos. Ya cuando en la mesa de los militares dicen no vamos, y hay uno solo ahí diciendo que sí, pues se acabó el corrido. Entonces el temor que tenemos es, ¿qué pasa? ¿Cómo es que no cuaja en una organización bien hecha para poder tomar el poder? Porque no se va a poder tomar el poder quemando el metro y quemando las iglesias, ¿no? Eso es un efecto nada más. El quid de la cuestión está en conquistar la conciencia de los inconscientes, y aquellos que siguen inconscientes hacerlos a un ladito. Como con el poder, en este caso de los jóvenes, en este caso de los trabajadores mineros, en este caso como en Bolivia. En Bolivia, al minero que mataron, Arnoldo creo que se llamaba, él dijo, señora, si no pone fecha para la elección, los mineros vamos a ir por usted.
a la Plaza Murillo. Y no estamos jugando. A eso le costó la vida. Pero ante esa avanzada del proletariado hacia el centro del poder, no tuvo más remedio la señora que doblar las manos y dejar que sucediera lo que tenía que suceder. Ahí sí están organizados, pues. El MAS, Movimiento al Socialismo, tiene un apellido, Instrumento para la Soberanía Popular. O sea, ya saben para qué sirve la herramienta del partido, para ser soberano al pueblo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en Chile? Que no pasa, pues. El micrófono, En Chile pasó todo lo contrario, pues imagínate los sindicatos, aquí un país de callados. Aquí nosotros estuvimos con el CUR y con los sindicatos en este tema de las ollas comunes y todo, y nos costó mucho ganarnos la confianza de las personas y ahí uno se da cuenta de que no, acá hubo una connivencia del movimiento obrero sindical, se volvió burocrático. Ellos mismos lo asumen. Y no hay un movimiento obrero fuerte como antes, uno decía, no hay. Entonces, obviamente que no hay un partido, no hay un movimiento como el MAS, como tú decías, no, ni un zapatismo tampoco, menos, no hay. Entonces, hay muchas organizaciones sí que son antineoliberales y que son disidentes y que están en contra de este autoritarismo del gobierno y todo, de la represión. Y creo que esa organización también es súper importante, que ese también es poder, o sea, como que yo siento que los partidos políticos defraudaron al país, todos, desde el socialismo, el comunismo, incluso hasta ahora el Frente Amplio, no hay representación. Entonces yo creo que no hay salida en los partidos políticos en este caso. Yo creo que no es solamente el anarquismo el que se ha ido organizando, al contrario, yo creo que hay sectores que no son para nada anarquistas que se han organizado. Se organizaron en cabildo, en asambleas, mucho antes de toda esta cosa de la constituyente. Ellos tenían las cosas más, asambleas territoriales. Nosotros tenemos aquí varias en Vicuña Maquena y se siguen juntando independientemente del proceso constituyente, porque sabemos que muchos no van a llegar ahí. Entonces creo que también hay poder fuera, no hay eso que tú dices, claro, de llegar y tomar el poder y todo eso. Pero sí yo creo que hay poder fuera de los partidos, porque justamente lo que se necesita es cerrar el Congreso y llamar a elecciones anticipadas, como muchos están queriendo, pero no hay poder para hacerlo, y que obviamente renuncie Piñera. Eso fue desde el principio. Pero como no hay una aposta, Jadwe no va a resultar, porque Chile es profundamente anticomunista, en el sentido de que todavía está ese fantasma del golpe y de todo lo que pasó en la UP, y nosotros tenemos una crítica también al Partido Comunista en estos 20, 30 años de democracia, de progresismo, democracias liberales. Entonces, no va a resultar. Eso nosotros lo sabemos, y sin embargo estamos dispuestos a dar el voto para no dárselo a la DIN, es la típica cuestión de siempre. Entonces, no, ese es el problema, pues, de una concertación, una nueva mayoría que vendió al país, y no hay posibilidades de los partidos políticos en este momento. Entonces, en ese sentido, lo que tú ves políticamente, lamentablemente, no tenemos ese partido que lleve adelante las cosas, pero por problemas de ellos. Ellos pisaron el palito de Odebrecht, ellos pisaron el palito de Ponce Lerú, y se vendieron todos a este tema de la financiación ilegal de la política. Pues y cuando las comunidades entran, también asumen con Bachelet esta lacra, ¿no? Lo que hay que empezar a descubrir es a los burócratas de los partidos, y ahora sí que captarlos. Mira, salió Longueira, los socialistas, que yo a alguno le dice socialistas, salieron de los comunistas, todo a querer ser constituyente. Imagínate, y ahora hay una gran pelea porque no quieren que los independientes vayan en lista aparte, entonces los independientes están pidiendo un lugar en la lista de los partidos políticos. Y aquí el grave problema es que el 5% y menos está creyendo en los partidos políticos. Aquí hay una crisis a nivel mundial
de representación. Entonces, todo lo que hacen análisis políticos tienen que entender que algo pasó, algo se quebró, algo hicieron mal los partidos políticos, no solamente de derecha, también de izquierda. Hay que hacerse una autocrítica. Pero a ver, aprendamos de las experiencias latinoamericanas. Acuérdate qué pasó en Venezuela cuando había tanta violencia. Se convocó, conforme a la Constitución, a una Asamblea Nacional Constituyente y se paró la violencia. La pararon en seco. Y ahora viene, mañana creo, sí, mañana domingo, una elección de la Asamblea Nacional, la normal, que estoy seguro la van a ganar, a no ser que... Claro, pero ellos tienen asamblea, por ejemplo, hay representación, pero acá no hay asamblea constituyente con los 2/3 del quórum calificado, sin independiente, sin haber hecho paridad, después consiguieron la paridad, sin cuota reservada de pueblos indígenas. No es una asamblea constituyente, ¿me entiendes? Es para los partidos políticos que son ellos el problema, entonces ellos no me van a representar, no van a defender a ese 80%. Estar mareando la perdiz ahí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle la palabra a Alejandro para que ya empiece a despedir el programa. Está muy interesante la charla, pero ya llevamos casi 2 horas y tengo que hacer cuando menos 1 hora y media de programa. Adelante, Alejandro. Ha sido bien breve esta hora, en serio. Y para volver del pantano de la política al cosmos de la poesía, yo leí un poema de Enrique Lin que se llama ¿Por qué escribí? O al menos dice ¿Por qué escribí? Y eso, a mí me encanta su poema, es una definición, una justificación, whatever, lo que sea, pero es algo muy hermoso. Claro, y porque escribí estoy vivo, ¿no? Como, sí, porque escribí estoy vivo. A mí me gustaría que al final pues nos despidas con un poema que nos deje saber con quién estuvimos hablando toda esta hora y media. Si tienes alguno, que tienes alguno. ¿Uno que me guste? ¿O uno que me guste mío o de otro? No, tuyo. No, tuyo. Y la última cosa antes de que nos leas algo. ¿Ya? De los poetas que asumen su papel hasta las últimas consecuencias, como Roberto Bolaño, que escribió su última obra con un pie en la tumba, ¿no? O sea, que asumen el compromiso hasta las últimas consecuencias. Y también, si escuchaste a un joven poeta que decidió bajar el telón de esta función muy joven, que era de apellido Lira. Sí. Sí. Tu opinión sobre él, por último, antes de que nos leas. Yo creo que nosotros los poetas todos venimos en parte de esa generación delirante, esquizofrénica, literalmente. Y uno aprende mucho de él, sobre todo en su currículum vitae, porque quiebra ciertos parámetros que uno tiene en la cabeza, sobre todo que está colonizado por la academia. Entonces, sin embargo, no es como yo me gustaría escribir. Porque para mí, ahí hay pena también, porque hay pena como de estar enfermo, ¿no? El delirio, de la esquizofrenia, que nosotros también tenemos amigos y creo que es terrible eso también. Como, no me acuerdo quién dijo, pero puedo leer, o alguien dijo, yo daría todos mis textos por ser normal. Podría no haber escrito nunca nada, pero ser normal. Y creo que eso me pasa con Lira. Creo que ahí hay una tragedia. Todo lo que, no sé si han visto Señales de Ruta, que es un video bueno más o menos de un rollo del gemelo fuerte, de la esquizofrenia con su madre. Entonces duele su vida.
y creo que igual nos impacta, por eso que cada poeta, por ejemplo, Casanueva, que en relación a la filosofía, Requiem para mi madre, por ejemplo, o Mortal, ¿no? Muchos poetas chilenos y de otros lados, como también lo vio Bolaño, claro, Bolaño ve lo que también ve Lemebel, ¿no? Esa poesía más que el poema, ¿no? Vivir poéticamente, eso impacta mucho a Bolaño, ¿no? Entonces, pero eso no le quita la crítica y por eso hay que leer el Nocturno de Chile, por ejemplo, para entender a Chile hay que leer el Nocturno de Chile porque ahí está la crítica a los críticos, que son sacerdotes. Sí. ¿Me entiendes? Entonces ahí yo creo que es importante de cada poeta rescatar ciertas cosas y también plantear ciertas posiciones. ¿Y por qué escribes? A ver, el poema, porque ya se nos hizo tarde. Sí. Y lo que pasa es que no lo encontraba y no sé si lo voy a encontrar. Lo encuentras. ¿Quién es el autor del Nocturno de Chile, primero? El Nocturno de Chile, ¿quién lo escribe? Bolaños. Sí, es Nocturno de Chile y... A ver, espérate un poquito. Sí. Segundo. Es de Roberto Bolaños, capitán. Correcto. Yo tengo un libro de Bolaños, empiezo a leer y se me cae de la mano, no sé por qué. Y ahí ahorita que regrese, voy a preguntar sobre un amigo conocido común, el Neco. Yo le pregunté, oye, tu poeta preferido, Pablo de Roca. Ah, muy bien. ¿Y por qué Pablo de Roca? Yo he leído algo de él. Le quiero mostrar ese, pues, el Jardín de Epicuro, que es un libro de artista. Aquí está, con la obra de Patricio Bruna. Ah, mira, Patricio Bruna. ¿Te acuerdas que está también? Creo que eso me gustaría terminar, aunque no es lo último, pero creo que a mí siempre me ha llamado la atención esto y se lo dedico a mis compañeras de curso. Bueno, tiene harto, los fragmentos se inventaron, los fragmentos de Azuimán es un gran poemario chiquitito de Lezama Lima. Ya, dice, el tótem de las moscas. No estábamos para duelos culturales. La secretaria desaparecida con su peinado ochentero estaba en la cuneta. Había que tomarla, nunca llegó nuestro momento. Terminó una marcha y empezó otra. A algunos les tocaría congregarse bajo matrimonios cristianos a nivel mundial. Yo no lo veía, pero los católicos y luego los evangélicos definirían nuestra vida personal. Leíamos en ese tiempo El Señor o el tótem de las moscas, se nos presentaba otro Dios o el mismo ante una miriada de rémoras risibles. Simultáneamente como en la vida perdíamos la inocencia o la reteníamos gustosos en los gestos simples. Sufrí como ahora cuando escribo y así la literatura, que para otros era terapia, nos dejaba mal, oscuritos como mi abuelo, listos para una sesión terapéutica. Lo sé, permitimos que la perversidad de un libro nos acompañara desde un velador, no a la novela rosa o al cancionero. Aunque íbamos tarde al colegio, corríamos, nos devolvíamos, aunque la micro se nos fuera y la hermana partiera sola, y la mamá se indignara otra vez. Pero alcanzábamos a tomar a la pasada los libros, como quien toma un verdadero objeto poético, un amuleto. Cargábamos con culpa y a escondidas esperábamos el recreo. Ya no queremos salir a jugar, solo queremos leer de forma clandestina bajo el banco. Pasaba la monja por el pasillo justo cuando la sala nos dejaba en una isla fuera de su alcance, o quizás estábamos más cerca del peligro que nunca antes. Vivimos, la cultura y la naturaleza se nos abrían, no entendimos, no quisimos entender una buena historia o las elecciones del Riverdale, se las dejaríamos a nuestros padres. Nos molestaban las preguntas de qué se trata lo que lees, o peor, ¿por qué lees? Demoraba la respuesta. Esto lo dijo Lina antes de morir. Una emoción posible, la curiosidad. Lo mismo que el luche, puros rectángulos con sus mediadores, de agua, isla, números, espiral y mucha niebla. Salta atrás y adelante, y en el medio abre las piernas,
rapidez, concentración, más abajo, en caída libre a fracturar la superficie. Ay, soy como era. Ya me gustaban los sintagmas nominales, eso era lo mío y no lo podía perder. Estábamos condenados a esa rara felicidad o infelicidad que es la adolescencia. Leíamos para estar lejos, pero sobre todo para estar cerca. Ahí está. El tótem de las moscas. Es un poco una ilusión, pues, ¿no? Es una ilusión. En el fondo es mejor saber por qué uno lee y no tanto por qué escribe, y entre medio escribe. Y yo sé por qué leo. Una preguntota, pero muy pequeña. Sí. El Neco, le pregunté, ¿cuál es tu poeta preferido? Pablo de Roca, me dijo. Y le digo, bueno, ¿qué poemario? Me dijo, Oceanía de Valparaíso. Ah, sí. Cuando vaya a Valparaíso voy a buscarlo. Claro, y todo lo de Roca, todo lo de Roca, porque de Roca multitud. Sí. Escucha, en realidad leer a de Roca bueno, es todo un tema, pues. Sobre todo cuando se le avienta Neruda a la yugular. Pero bueno, ahora sí, sí, Alejandro, ya no más preguntas, porque ya nos vamos, despide. Oye, espérate, disculpa, dejar los invitados también para la obra reunida, para que venga Alejandro y venga todos los que quieran, pues, hacerle llegar el Zoom, porque ya son de confianza, y entre ustedes también se pasan el Zoom para ver si acaso el jueves están conmigo, que vamos a lanzar acá para todo el mundo, porque viene de todas partes. ¿A qué horas? Es a las 7 de acá, y me parece que son 5 horas menos de donde está José Luis, y no sé de cuánto menos. Sí, ya tienes de Guatemala. Se lo vuelvo a dar, Alejandro. Eso, que... Despídete, Alejandro. Felicidades, gracias por estar aquí, thank you. Te voy a buscar, te voy a seguir. Espero que tu libro llegue a Amazon para que lo pueda adquirir cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sí, va a estar descargable. Están en el Encuentro Poético del Sur de Venezuela también del 7 al 13, y va a estar descargable en una plataforma que, no con Amazon, pero ellos van a hacer, y espero que sea libre y todo eso, y dejarlos digamos, invitados, porque va a haber poetas de Venezuela, de Colombia, de Perú, un poco lo que han ido trabajando conmigo este Plexo América también. Entonces ahí yo se lo mandé a José Luis el Zoom y puede hacérselo llegar también a ustedes. Lo que sucede es que Alejandro después de escucharte tengo más ganas de ir. Si lo sacamos aquí, mando algunos, como siempre, que trato de pasártelo a ti en algún momento y hacerlo llegar como sea fuera en papel, porque es importante también imprimir. Sí, lo vamos a imprimir bajo demanda en México también con Librantida. Estamos subiendo todos nuestros textos y lo están imprimiendo también por demanda. Pues bien, fue un placer enormísimo tenerte aquí, Karina, querida amiga. Gracias por la conversación. Y yo te decía que probablemente, depende del coronavirus y que nos dejen entrar, vayamos a Chile ahora en junio. Sí, Alejandro, y ahí se llevan los libros. Tu participación, gracias por estar aquí. Y esto lo vamos a subir. Bueno, esto se queda ahorita momentáneamente en Facebook, pero hay que editarlo para ponerlo. Eso, mándame también la grabación para poder compartirla aquí con los poetas. Con lo vamos a editar y lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a poner en mi página, radiomorena.net, y vamos a retirar el de Face que se queda ahorita, porque pues tiene ahí la introducción, ¿verdad? Que estábamos aquí más o menos organizándonos. Ah, gracias. Y un beso. Gracias por leerme, porque es importante. Gracias Alejandro. Libro, claro que sí. Sí. Nos vemos. Chao. Adiós. Un abrazo, thank you, hasta siempre. Chao, que te